Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Estamos retomando en el 2024 nuestro espacio del Cineforum con una película muy clásica que nos trae muchos recuerdos a los que leíamos mucho cuando éramos niños. Se trata de Hombrecitos. Está basada en la novela que continúa después de Mujercitas, ambos escritos por Louisa May Alcott. En esta versión que estaba disponible en YouTube, vamos a ver bastante fidelidad con el libro y vamos a darle ahora la oportunidad a nuestro coordinador, Lenin Paulino, de que inicie este conversatorio. Buenas noches, Cecil. Bienvenidas las personas que nos acompañan. Feliz año. Esperamos que podamos continuar juntos disfrutando de programaciones. El cine es una cantera. Siempre vamos a encontrar cosas nuevas, cosas del pasado que no hemos visto y que si la hemos visto vale la pena compartirla en este espacio porque siempre hay unos contenidos que conectan con la realidad, con la vida, con algún tópico importante del quehacer cultural o de la vida misma. Así que felices de que el Centro Sociocultural Babeque nos mantenga este espacio que es abierto a toda la comunidad. Así que, como decía Cecil, hoy vamos con Hombrecitos, después que vimos hace un tiempo la última versión de Mujercita. En este caso, no tanto por el libro en sí, aunque es interesante ver la recurrencia del cine en películas basadas en libros y cómo se adaptan de un género literario a, a lo cinematográfico. La conexión la hicimos precisamente porque la última película que vimos en Navidad, Noche de Paz, fue dirigida por este mismo director que hizo la dirección de Hombrecitos. Entonces es interesante en un foro generar conexiones de manera que podamos, ver la estética, las soluciones y la manera de dirigir y los intereses de ese director en problemáticas que convergen en el tema humano, la familia, y en esos detalles que vamos a poder conversar dentro de unos minutos. Hoy vamos, en vez de ver el tráiler, ver un poquito de la película, unos minuticos para recordar los personajes, el diseño de la producción, los diálogos, en fin, algunas escenas que puedan dar pie a la conversación que vamos a sostener durante este foro. Está bien, yo me ocupo de todo, señor, está bien. Pues espero que sea verdad. ¡Dame mi Tranquilícese, dinero! yo me ocupo de todo, ¡Quiero ya mi se lo he dinero! dicho. Caballeros, caballeros. No pasa nada. Nadie te va a hacer daño. ¿Puedo preguntar qué va a hacer con el chico? Ficharlo y meterlo en un reformatorio con los demás chicos de la calle. Creo que hay otra solución. Mi cuñada tiene un colegio, una especie de casa de acogida para chicos que necesitan educación, cuidado y algo de afecto. ¡Y disciplina! Hombrecitos. Corría el año 1871. Las mujercitas se habían convertido en esposas y madres. Ahora otros disfrutaban de la niñez en su lugar. Jo se había casado con el profesor Berr. Juntos habían creado un colegio en Plumfield, en la casa que Jo había heredado de su tía.
Queridos Joe y Fritz, Nat es un niño con un pasado muy triste. Huérfano de madre, vivía en la pobreza con su padre, que le enseñó a tocar el violín para ganar unos centavos. Hace unas semanas murió su padre. Desde entonces el pobre vive en la calle. Creo que tiene algo especial. Entre todos podríamos echar un cable a este hombrecito. Un beso, John. Creo que tiene muchas posibilidades. Ha perdido todo lo que tenía. Eres una buena mujer. Si le das tu cariño, no tendrá ningún problema. John Brooke había enviado a sus hijos a Plumfield, y allí era donde quería que Nat fuera. Sabía que su cuñada trataría muy bien al chico que recogió en el mercado y que le daría al pobre niño todo el amor y el cuidado que tan urgentemente necesitaba. Dale esa carta a Molly. Ella se ocupará de todo. Nat estaba preocupado porque había oído que los profesores pegaban a los alumnos cuando no hacían bien los ejercicios. Qué sorpresa se iba a llevar el chico. Plumfield era totalmente diferente a cualquier colegio que se hubiera imaginado. Hola, tú debes ser el nuevo chico. Vamos, entra. Muy bien. Esto es para la señora Ver. Quédate aquí un momento mientras se lo llevo. Vuelvo enseguida, chico. Hola, ¿has visto a la tía Joe? Aún no. Hola. Es mi hermana Daisy. Pasa a ver a la señora. Ya le llevo yo, Molly. Oh, gracias. Vamos. ¡Te pillé! Ya está aquí, tía. Oh, así que eres mi nuevo chico. Me alegro mucho de que te quedes. Espero que seas muy feliz. Yo soy Joe y él es Fritz. Hazte a la idea de que somos tus padres. Bienvenido a Plumfield, hijo. Ya hay un sitio preparado para ti. Solo te pedimos a cambio sinceridad y voluntad de aprender. ¡Qué bien huele! ¿Tienes tanta hambre como yo? Creo que ha venido uno nuevo. Siéntate, Tomita. Muy bien, Molly, muy bien. Tú y yo os habéis superado con esta Tranquilos. cena. Bueno, quisimos mirar estas primeras escenas. Vemos a un director que trabaja con fórmulas muy clásicas cinematográficas y al igual que Noche de Paz podemos decir que esta película se hace para una producción de televisión. No solo nos llama la atención lo del formato, sino algo que ya ha dejado de ser un referente y eran los bajos presupuestos con que se trabajaban las películas para televisión versus una película que va a proyectarse no en una plataforma televisiva, sino en salas de cine a nivel mundial, lo que puede generar y lo que se invierte en ambas películas, el contraste que generan, y eso desde luego redunda no necesariamente en la calidad, aunque sí tiene que ver porque según el presupuesto se pueden armar los equipos, incluyendo los actores. Y algo de eso vamos a encontrar en esta película, que por el apego al libro garantiza una historia que puede interesar a toda la familia, una película que se puede ver en familia, y un tema humano con una problemática que universal, como es el tema de la orfandad y los niños desamparados. Entonces, cuando yo hablaba de la fórmula, es un poco esto, como él recurre a ese esquema de en pocos minutos ya sabemos incluso cuál es el presupuesto de comunicación, cuando el señor que interviene con los policías le dice, creo que hay una opción mejor. Aquí va a encontrar cuidado, atención y un poco de afecto. O sea, esa es la tesis de la película sobre el tema
de los valores, la conducta y el derecho a las personas a ser queridas y amadas. Entonces, después de esta introducción, me gustaría, tenemos una experta acá que nos va a contextualizar muchas cosas. Yo confieso, no lo leí el libro. No sé, nunca me llamó la atención y en el colegio lo tomaron en cuenta. Pese a haber leído a Mujercita, entendía como esa segunda parte. Después vamos a hablar ahorita del punto de vista literario, por qué Hombrecitos y el tema de Mujercita. A ver, Bueno, yo me Cecil, imagino que la experta seré yo, ¿verdad? así es. Bueno, la narradora al principio de la película básicamente contextualizó todo. Fíjense que en Mujercitas, los que vieron la película con nosotros o leyeron el libro, saben que eran 4 hermanas, de las cuales una no seguía los esquemas de las mujeres de la época. Ella era escritora, ella era independiente, ella se cortó el pelo para conseguir un dinero para atender a su padre enfermo. Ella se fue a vivir sola y escribía historias de misterio para ganar un dinerito. O sea, una mujer muy fuera de su época victoriana. Entonces, aquí nos contextualizan y nos dicen que la casa que Joe era esa hija esa de las mujercitas, la muy independiente, la feminista, esa Joe, que era Josephine, esa Joe hereda ese casón de una tía muy rica que tenía. Y desde que lo heredó, las hermanas pensaban como que ella se iba a casar y ¿qué hizo Joe? Sí se casó porque tenía un enamorado que era profesor, que era pobre, y se casa con él y en esa casa ponen esta escuela que se llama Bloomfield. Y este señor que encontró al niño y que lo mandó, que se llama el señor Brooke, es el esposo de su hermana Meg, de su hermana mayor, que también se había casado fuera de los estándares de buscar un marido rico y todo, se había casado por amor con este señor que aparentemente ya no le va muy mal y que es quien refiere al niño y aparentemente él paga la manutención de alguno de los niños que están, de los huerfanitos que están ahí. Después en la película se puede ver un poquito de eso. Entonces, ya contextualizado ahí, vemos que estas personas no siguen los esquemas tradicionales de educación, de castigar a los niños, de muchísima disciplina, sino que ustedes lo van a ver, los que vieron la película habrán visto cómo manejaron aquí lo que se consideró una mentira de parte del niño nuevo. Sin castigo, sin golpes. En aquella época los maestros tenían una regla y les pegaban en la mano a los niños que hacían travesuras o que mentían o que no hacían sus deberes. Entonces, este no es el tipo de educación que dan en esta escuela. Así que vamos a ver qué piensan los demás que vieron la película. Sí, bueno, un poco la educación en confianza, o sea, en los momentos que entienden que uno de ellos ha fallado, apelan a la confianza, al diálogo, al escuchar, y me recordó la parte de Los Miserables cuando roba la platería y que el obispo lo apoya, y a partir de ahí esa confianza genera transformación y Claro. credibilidad. La en la bondad gente, genera la bondad. bondad. La bondad genera Exactamente. bondad, la comprensión genera comprensión. Diamela, adelante. Sí. Hola, que no había visto a Tamara. Mira, yo no había leído el libro tampoco, nunca el de Hombrecito. Sí, Mujercita, pero como que Hombrecito, bueno, eso era para varones. Y yo nunca lo leí. Pero aquí me gusta, es como predecible, o sea, aunque dice que es para toda la familia y todas las edades y todo, yo no estoy tan segura de que a nivel de, qué sé yo, de 12 años, 14 años, le puede estar gustando en este momento. Como En que no este sé, momento tal vez, porque en este cuando yo era momento niña, ese de libro los, llenaba mi corazón. de los años que han pasado, claro, porque en aquel momento
yo adoraba, por ejemplo, Caperucita Roja, toda esa cosita, pero realmente, y la pequeña Lulú, todo eso también, pero como que yo viéndolo en este momento, por ejemplo, yo no sé si esta película, por ejemplo, para Babeque, que se le presente a los muchachos de Babeque, si es recomendable o no, en este momento, porque es que estamos como en otro mundo. De todos modos, a mí me encantó ver si la esencia de cómo la bondad, cómo con el trato tú puedes lograr cambios profundos, aunque de tropezones y todo eso, la amistad entre esos dos amiguitos, los dos que eran malitos, el Dan y el Nat, como al final esa escena de que el malo, supuestamente Nat, dice que fue el que robó eso, que era lo que se esperaba para salvar al otro que sabía que no lo había hecho. Porque él le creía al otro, sin saber que no lo había hecho, él estaba seguro que era inocente. Entonces él pensó, bueno, total, yo soy el más malo del grupo, que se me pegue a mí una más de todas las maldades que había hecho, pues perfecto. Entonces, sin embargo, él, sabiendo que eso lo iba a hacer que lo votaran, porque ya le habían dicho, otra vez que tú hagas algo, te vas a ir, no hay manera de que te quedes. Él como quiera prefirió cargar con esa culpa para salvar al otro. Esa parte me encantó y me gustó muchísimo ver el asunto del cómo manejó el profesor la mentira, porque eso sí yo no me lo esperaba, que decir, en vez de yo darte a ti, que fuiste el que mentiste, tú me das a mí, al profesor, y bien fuerte en la mano. Cada vez que tú digas una mentira, ese es el castigo, que tú me pegues a mí que soy el profesor. Imagínate ese muchachito, eso ya lo cambió para toda la vida, el no mentir, porque él sabía que si lo agarraban, pues él le iba a dar el otro. Una cosa que me quedó la duda, ¿no tenían hijos ellos dos? ¿Por qué no tuvieron hijos ellos dos? Sí, ellos tenían, no, Yo veía que le mira, no, decían perdón. tía, todo, le Los decían dos tía. niños que están ahí, que son la niña, que es la única niña que está en la escuela, y el varoncito, que son los que El reciben a hermanito. Nat cuando llega, ellos Sí, son hijos del señor Brooke claro. y de Meg, Sí, de Meg, la hermana de Joe. Pero yo sí. creo que Joe sí tiene un niño en el grupo, me parece que sí. Ah, porque yo siempre veo que le dicen tía y Sí, todo, ellos le y dicen como que, tía Joe de cariño, tía Joe de pero, cariño y pero yo lo veía a todos, como que todos los otros, salvo los dos que son, vamos, que son sobrinos sí. de ellos, esos, esos dos son los únicos que comen en otro lado, que no son del grupito de los niños de la calle, que están todos juntos en un salón durmiendo. Yo creo que ellos conviven, pero fíjate que eso es como una forma de acercamiento de Joe y de Fritz a los niños para romper ese esquema como del respeto y mantener distancia que existía entre los profesores y los alumnos. Se suponía, todavía hay gente que te dice, que le dice usted a su mamá y a su papá, porque consideran que eso es respeto. Entonces, esta gente rompen ese esquema y los niños lo tratan de tío Fritz y tía Joe. No importa quién. Y en el libro que tú leíste, yo no. Tú no sabes esa parte de si ellos como pareja cuando se casaron, en Yo creo Mujercita. que ellos tienen un Creo que hijo, tienen sí. dos hijos, Oye, creo me que hace tanto tiempo, pero yo creo que sí, que ellos tienen un hijo. una hembra y un varón. No, Esa esos hembra y dos ese no, varón no son de no ellos, Son son, sobrinos. son son sobrinos, son sobrinos hijos del políticos. señor Brooke, El que el que mandó a murió, Nat con su tarjetica. Y sí, son hijos del señor Brooke y de Meg. Y eso más sí, tarde lo vamos a ver cuando el señor Brooke muere, que los únicos dos sí, niños que van al entierro son esos son dos, los que son Los hijos. sus dos. hijos. Y el otro le dice, te lo cosa, mire, yo perdí a mi papá también y todo, o sea que esos son los hijos de, ok. Sí, sí, pero Bueno, pues fíjense que para mí interesante fue ver cómo el niño, el que se llama Dan, el que llegó después, que era como más maluquito, que tenía sí, más tiguerito, más el callejero, ¿no? malo, Tenía sí, más, Mati, más como, estaba más pulidito en la calle ya. Él, como él le dice a Nat, le dice, te lo dije que en esta gente no se puede creer, porque no están acostumbrados a la bondad. Y ellos piensan que toda esa bondad que le mostraban era falsa, o era por algún interés, o era porque estaban recibiendo algún dinero para tenerlos ahí. Eh,
A él le daba trabajo recibir afecto porque no estaba acostumbrado. Ahora, Dan Ay, era perdón. Dan era el único realmente malo, porque el otro, Nat, No, no estuvo con era malo. estuvo con su papá y su papá era que iba con el violín, conseguían monedas y todo ahí. Él Y solamente tenía estuvo una semana viviendo en la calle. una Eso semana iba a viviendo en la decir calle. que O sea, que la, ese no era tradicional. Sí. bueno, decir que esa parte de la construcción psicológica de los personajes, de esos dos personajes que son los antagonistas, que son los que sostienen la película. Sí. Porque si este niño llega a esa casa, él se integró desde un principio y tenía unos valores y unos talentos que encajaba, porque como dice Cecil, era un huérfano nuevo y por eso le pasó lo que pasó, porque no tenía el entrenamiento de la calle, incluso andaba con su violín, lo que dice el Sí. tipo de familia que él tenía, el estatus de este niño, y que no se entiende cómo queda en ese desamparo que no había. Porque Pero eso entiendo es que su muy, papá era un músico de la calle. Entonces, sí, al su papá morir, él queda solito en la calle. exacto. Obviamente ya no tenía mamá tampoco, ¿no? No Entonces, tenía quizás otra familia. Entonces, fíjese que el que robó al principio que se arma esta persecución no fue él, fue Dan. Fue Dan claro, que se robó el pan. Pero entonces el que pudieron atrapar fue a este que era menos experto en evadir a las autoridades. yo no le llamaría que un niño malo, sino un Sí, niño con crisis de valores y información. Y la película nos lleva a esto y la insistencia de Job de darle esa oportunidad. Pero a nivel de estructura de la película y un poco en función de lo que decía Diamela, yo pienso que la película va a ser pertinente para el público según la motivación con que llegue, sí. porque un poco películas basadas en libros muy antiguos y que no son recientes, van, dependiendo de en qué contexto se vean, van a tener un sentido. Y sobre todo el cine en la escuela debe de tener una justificación más allá del entretenimiento y cómo enganchar a los jóvenes para encontrar cosas que la película sí tiene. Desde el punto de vista de estos dos personajes ha sido muy bien manejado porque incluso vemos a un niño con una conciencia de clase, nos está hablando, y Sí. estamos hablando de una época en la que se están definiendo esas estructuras de clases sociales y vemos a un niño con conciencia de yo no pertenezco y otro quiero pertenecer. Y estando ahí y él sabiendo de que se iba a beneficiar, él no estaba muy seguro. Incluso añoraba la calle porque ese era su mundo. Porque es Esa por era la libertad de la calle, claro. la libertad. Yo tengo un amigo que él decía que él envidiaba a los limpiabotas porque decía, estos muchachos andan el pueblo entero, él decía, y yo para ir a la esquina tengo que pedir permiso. Y él decía, los limpiabotas salen y conocen a todo el mundo y ven todo y cruzan esta calle, se van a otra y al final, y es el tema que ha sido reiterado y un comentario que siempre hacemos para que en las películas con niños haya ese heroísmo, tiene que haber orfandad porque el hogar y los padres se convierten en dictadores y en un control que no permiten desarrollar una historia. Ustedes ven que siempre las películas de niños se fugan, son huérfanos, se pierden, hay un naufragio, y entonces está el tema de cómo se salvan. Sí. Pero respondiendo a Diamela, ciertamente esta película como que ofrece un patrón que ya está como fuera de moda, que es el Sí, patrón donde están la gente buena que le muestran el buen camino a los que están fuera del camino y finalmente esos otros se encarrilan y está el buen modelo a seguir, ¿verdad? Y están estas películas que son aleccionadoras. Ahora mismo
las películas no son tan obviamente aleccionadoras. Si hay algo aleccionador, es un poquito como más discreto, para que los niños no se sientan que están siendo muy aleccionados. Pero en la época en que yo leía ese libro, eso era lo que yo esperaba. Todos los libros que yo leía eran así, de un niño que si cometía un error, lo encausaban y le enseñaban, porque estaba eso, de que el adulto tiene un role model o es un modelo a seguir, y esos niños aprenden de ese adulto, como es en este caso. Y si ustedes se fijan, en el momento en que Dan vuelve y comete un error, o lo acusan por segunda vez de un error, él asume un error que él no cometió, pero él lo asume porque como él es el niño malo, él va a ser el que va a coger esa culpa. Y deciden que él se debe ir. La tristeza de la tía Joe es enorme. Y es cuando el tío Fritz le dice, es el primero con el que hemos fracasado, porque ellos habían probado que su método de bondad, de cariño, de amor tenía buenos resultados y enderezaba niños, pero en este caso era el primero con el que ellos se sentían fracasar. Y yo quiero referirme, Cecilia, a dos cosas. Un poco la preocupación de Diamela tiene sentido y el mejor ejemplo es la misma película Mujercita. Entender que esta película es de 1998 y quiera ser o no, ya han pasado 25 años, 26 años. Esta, tú dices, Y hombrecitos. hombrecitos. Sí. Pero en el caso de Mujercita tenemos unas versiones que si la vemos y son basadas en el mismo libro, es muy diferente al interés que nos genera esta última que nosotros vimos, que es la última versión que se ha hecho. O sea, el Porque le dan contexto, su giro modernizándola, ¿no? y poniéndose el énfasis en cosas que están en los tópicos, como el tema del género, el Feminismo. tema de las oportunidades y participación política, todas estas cosas que la aterrizan y conectan con tópicos más recientes. Y que estaban en el libro Pero original, ¿eh? Estaban en el libro original, pero no tan, eran más veladas, eran más veladas. sí, Entonces, las versiones modernas descubren esa parte que es la que puede llamar el interés del espectador moderno y y trabajan sobre eso en la nueva versión de la película. y además, y podríamos hacer una comparación, porque por ejemplo, la temática de esta película no es diferente a otras como por ejemplo Los niños del coro, Ujú. ¿verdad? O el corista. Que tampoco es Tiene, nueva, ¿eh? Que tampoco es nueva. que tampoco son nuevas, pero no, nos acercan más que esta. Y desde Nosotros luego, deberíamos poner esa película, Lenín. Porque aunque sí, se dio en un cineforum casi de los del principio, cuando iniciamos este espacio que no era virtual, sino que era presencial, si esa película estuviera disponible, yo creo que sería y estuvo en una buena Netflix, no sé si película. está todavía, por mucho, Sí. hace Y un Voy yo a la tiempo. vi esa vez, yo la vi esa vez con el grupo, con ustedes, muy buena. Sí. Sí, Allá presencial en entonces Babeque, ¿verdad? Sí, los quizás niños es del un coro. poco difícil, ay, perdón, No, eso un mismo de poco los niños difícil del de coro. entender este modelo que es muy revolucionario. Estamos hablando de que en 1800, y entiendo que siempre lo ha visto los revolucionarios de la educación, es un modelo donde ellos su casa van a vivir con estos niños, pero vemos que esos pasan por un filtro. Y ahí ellos estaban arriesgando, corriendo el riesgo porque él insistía. Y la referencia y quién va a pagar por él. Pero su bondad estaba por encima de la burocracia, que es una cosa que quita muchas oportunidades en la vida. Como sobre todo de manera contemporánea, la burocracia crean las llamadas escuelas rebaño, donde todo el mundo va en una dirección y en esas acciones se pierden muchas oportunidades. Eh, También decir que para mí me resulta muy interesante el tema de que exista hombrecitos y mujercitas.
Y esto a mí me genera una voz respecto a lo que es el manejo que se le está dando al tema del matrimonio infantil y la protección a las niñas. Yo entiendo que las niñas tienen todos los niveles de vulnerabilidad, pero muchas veces obviamos que en esos embarazos de adolescentes, a veces son dos adolescentes, no siempre es un hombre mayor que está de por medio, y esa crisis, aunque no al mismo nivel, porque son las niñas que tienen toda la responsabilidad del embarazo, pero a veces hay muchachos que también le cambia la vida. Y el que la escritora tuviese la sensibilidad de ver problemáticas de niñas y de hacerlo, aunque no con el mismo éxito con los hombrecitos, es un tema de equidad que todavía tenemos que pensar, de entender que estamos hablando de una infancia, de unos adolescentes, independientemente del género, aunque entiendo que en el caso de las niñas y de las mujeres hay unos desequilibrios sociales, pero que también esos niños deben ser visibilizados y atendidos, porque a veces hasta teniendo padres se convierten en niños huérfanos de padres vivos. El otro tema es que vemos una perspectiva muy revolucionaria que ahora se está tomando muy en cuenta en la literatura, y son las segundas partes. Por ejemplo, en el análisis de literatura contemporánea, este elemento que ella hace, que un personaje no muere en un libro, sino que vuelve a aparecer en otro libro, se ha identificado en las novelas de Balzac y se ha asociado como el origen de la posmodernidad, que ya después escritores como García Márquez y los novelistas contemporáneos norteamericanos están explotando mucho. O sea que esto no deja de ser un reconocimiento de atrevimiento y de innovación en la autora de Mujercita y de Hombrecito. Muy bien. Ay, Tamara tiene tiene su la mano mano, sí, hace levantada mucho hace rato. rato. Disculpa, Tamara. No, yo estoy Bienvenida y feliz año. encantadísima. Buenas noches, señores. Que papá Dios nos permita salud, salud, salud. Es lo más que necesitamos y mucha paz. Pues, no, yo todavía estoy mismada con todo lo que se ha venido desarrollando en esta película, que al parecer es simple, sin embargo, tiene tanto por donde cortar, que en realidad, lleva a uno a muchos, muchas vertientes. Por ejemplo, yo veo que en esos dos niños, la verdad que la actuación fue maravillosa, porque desde la expresión de uno y de otro, es increíble cómo el de la calle, vamos a decir, porque ese tenía calle, como se dice ahora, ¿verdad? Ese tenía calle, calle, calle. Entonces, ese tenía esa mirada de una persona viva, de una persona que no le importaba, una persona que rompe y no le importa. Eso hizo cuando tropieza con el señor y le saca el bolsito con el dinero, mientras que el otro, ¿verdad? Que se ve esa carita de inocente, esa carita de gente buena, increíble. O sea, esos dos niños, probablemente de la misma edad, sin embargo, con la expresión totalmente diferente, lo que define uno y otro. Y la verdad es que ustedes que son profesores, ¿verdad? Ahí se ve cómo se demuestra cómo un muchacho, así como no los otros, porque los otros en realidad eran un niño que estaban o no tenían el padre, o como fue el inocente que acababa de fallecer su papá, pues
se puede convertir en en una persona, o sea, este tipo de personas que hoy por hoy vivimos y con tanto, óyeme, con tanto dolor, uno ve esta cantidad de niños pidiendo, esa cantidad de niños prostituyéndose de una manera u otra, en fin, pero cómo detener las instituciones que realmente trabajen con ese tipo de niños, cómo podríamos también sacar ya un producto diferente. En su época, Conani hizo su trabajo, las cosas han ido cambiando de una manera u otra, pero sí, es algo para tomarlo, para repensarlo, y para ustedes que son profesores, pues entonces, y yo sé que ustedes tienen la escuela que está en La Yuca, ¿verdad? Y que ustedes Sí, ayudan, que eso es un paso loable, eso es tremendo. Así también tiene La Salle, tiene su colegio que ayuda, en fin. Y de esta manera, esos niños de la calle, recogerlo y enseñarles. Ahí la verdad que se ve la bondad de ella, una cosa tremenda, y también sus gestos lo dice todo. Y el esposo más exigente, desde luego, lo que hemos estado hablando, pero una lección tremenda, y de cómo incluso a este niño, a mí me daba mucha pena cuando lo acusaban que si él cogió el dinero, que si él hizo para otra cosa, y él como que no quería entrar, sabrá Dios, sin conflicto con los otros, en fin, pero de alguna manera aceptaba el tema. La película se ve una película infantil, una película simple, en fin, pero tiene su moraleja muy importante, eso pienso, hasta aquí. sí. Bueno, y desde luego Tamara habla mucho de el perfil educativo como instituciones que promueven la educación, y en la película, tanto en Mujercita como en esta, es un hilo muy presente. Eh, y creo que plantea teorías como, por ejemplo, el tema de que el entorno en el que el individuo se desenvuelve es fundamental para determinar, no sé si determinar o condicionar la personalidad. Y por eso estos dos personajes, en contraste con los otros niños, pero también sin entrar en detalles curriculares, vemos que la escuela tiene una preocupación de no solo el tema de los valores, sino también lo que tiene que ver con el desarrollo de los talentos. Y al final de la versión de Mujercita que vimos, ya se anuncia este proyecto que vemos en Hombrecitos, que es cuando ellos abren la escuela, y la importancia que le dan a la música, que le dan a las artes, que le dan a lo que antes en las escuelas se llamaban los oficios, y que cada uno, pero también el espacio, cómo se socializan y cómo interactúan entre ellos, que es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias. Y la película pone el ojo en esto. Sí, cuando Tamara dice que es una película infantil, es que tenemos que pensar que es una película que está basada en un libro de literatura juvenil. Es como, ¿verdad? Un libro de literatura juvenil, que es un libro que está supuesto a ser ejemplificador. Y Sí. cuando vemos, tanto en Mujercitas como en Hombrecitos, la gran importancia que se le da a la familia, a la unión familiar, y a cómo esos miembros adultos de la familia ejemplifican, modelan para los más jóvenes. Por ejemplo, en Mujercitas,
No sé si ustedes recuerdan que hay un momento en que les avisan que el padre que está en la guerra ha sido herido y la madre se va a atender al padre o se deja a sus mujercitas, a sus 4 hijas solas con la señora, con la nana, vamos a decir. Pero antes de irse, le dice, no se olviden de la familia Hanna, que era una familia muy Vecina. pobrecita, que tenía muchos niños enfermos, y cómo esa madre les da esa importancia de que esa familia no se puede abandonar aunque ella no esté. Y cuando ellos tenían su comida de Navidad, la madre les sugirió que ellas tenían mucho y que nunca les faltaba nada, que por qué no le llevaban esa comida a esa Esa familia. familia. Y ellas se la llevaron. Entonces, es como esos modelos de niños son cosas que a uno, cuando uno es niño, le van entrando esos modelos ejemplificantes dentro de la cabeza, que yo Sí. creo que ahora en la literatura de ahora hace mucha falta. Primero que la literatura casi no existe porque la mayoría de lo que los muchachos reciben, lo reciben a través de los ojos y de los oídos por pantallas, ¿no? Muy pocos niños ya están leyendo. Pero eso de tener ese tipo de ejemplo De a referente, seguir sí. no es tal ahora, no es tal. O sea, puede ser que alguna de estas películas que ustedes ven ahora, que los niños ven ahora, en algunos momentos sí tienen su twist, sí le dan su vuelta para dejar una moraleja, para dejar un mensaje, pero lo esconden bastante bien. Ya no es tan obvio como era antes. Y yo pienso que eso en la vida de un niño tiene su función. El que tú veas cómo el héroe de tu libro es intrépido, es bondadoso, le gusta ayudar a los demás, se conduele cuando alguien está en pena. No es lo que ahora ven cuando ven vikingos o cuando ven, qué sé yo, todas esas series de superproducciones que hay ahora, nada de bajo presupuesto, o como vemos en esta, por ejemplo, estas super series que hay ahora que son desde cero, están diseñadas para televisión, no para cine. Pero ahí hay sangre y muerte y traición a mano derecha y a mano izquierda. Entonces yo me pregunto de dónde sacan los niños de ahora los modelos a seguir. Bueno, ese tipo de película difícilmente se le ponga a un joven hoy en día y que la quiera ver. No, Porque es lo que tú no acabas de decir. no conectan No tanto. Puede conecta. ser si te los pones chiquitos, pero no conectan mucho cuando No, ya son grandes. Eva, Eva. Pero señor, esto es de 1868, Mujercita, Sí, Sí, 1868, el libro. Y varoncito, hombrecito, 1871. O sea, que es mucho lo que estamos pidiéndole, pero qué pena que la verdad, que ahora no tenemos nada que oriente, como que le emocione. Una Bueno, cosita, bueno, perdón, una cosita, cuando Lenin hablaba de que el título, Mujercita y Hombrecito, yo creía que tú ibas a ir por otro hilo. Yo pensé que era que tú querías decir, contrale, ahora no debiéramos llamarle mujercitas ni hombrecitos, porque ahora estamos en una cuestión de que no, que son niños, niñas y adolescentes hasta, el qué sé yo, hasta los lenguaje. 21. O sea, como y que, el apellido. y pensé que tú ibas por ese camino, como que ahora en este momento no pega que se le diga ese título. No, si la tendencia es eso, de que desde pequeño se le llame hombres y mujeres, porque incluso lo que se debate es el tema de hembras, sí, en el caso de las niñas, porque hembras se supone son los animales, a no ser que sea por un enfoque biológico que entiende que todos los seres humanos somos animales, Yo pensaba que era como pertenecemos al para que reino no, animal, pero yo pensaba que lo que tú querías decir, yo entendí cuando tú fuiste por esa línea, era como que el hecho de ponerle hombrecito y mujercita ya los hacía ver como si fuera de más edad. Usted es un hombre y una mujer. Lo que pasa es que little, pero que realmente ahora lo que quieren es dejarlo que lo veamos como niños, niñas y adolescentes, aunque la mujercita esté maquillada y ande con todo, enseñando todo. Lo de la época, Yamela, lo de la época, ya las cosas han cambiado. Como tú dijiste ahorita y como hemos hablado, ya todo ha cambiado. Ya todo es sí. diferente, ya nada es Pero igual. también hay una otra perspectiva, entender Muchos que valores. en el momento de la película,
Y aunque el policía dice va a llevarse a un reformatorio, que miren cómo han cambiado los nombres, tanto de los espacios para casas de acogida, en el caso de los enfermos mentales, centro de recuperaciones psicosocial, o sea, el lenguaje, pero el lenguaje también y las políticas, habían espacios institucionales que no existían. Por ejemplo, acá el CONANI se crea en el 79. Sí. Entonces, ¿quién atendía todos estos casos? Precisamente los reformatorios, que de niño eso era un cuco a los niños que... René Clown fue la fundadora de CONADE. Sí, en el gobierno de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Y ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con la sensibilidad de la gente? Entendiendo que esta película es de 1800 y que hay un tema de estilo también, un romanticismo que plantea, por ejemplo, yo digo, no hay como un drama romántico que no haya una tuberculosis, la película no entra en esa, pero el tema de la tos, cuando él dice, es esto, y señala la pipa. Pero era una después, tuberculosis o algún cáncer de pulmón, una de dos. Sí. exacto, o sea, pero es como esa gran tragedia propia del romanticismo, pero volviendo a lo que estaba diciendo, de manera contemporánea, podemos decir lo que mencionaba, y el CONANI. O sea, esos niños, bueno, al CONANI. Y el CONANI va a encontrarle un hogar o se va a quedar en el CONANI y después va a ser un adulto que lo van a preparar y él va a hacer su vida, va a hacer familia. O sea que el tema de la sensibilidad tiene un contexto y cuáles son esos temas, lo que ahora se engloba como solidaridad, el tema de la empatía, cómo se trabaja, que sí está en las agendas curriculares a nivel de las escuelas, pero a nivel de la familia también hay que pensar. Hay que pensar esto y lo vemos con lo que pasa con las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que son como los espacios con el que los niños más inmediatos tienen en la casa. Los diferentes matices que hay, desde familias que son muy generosas y humanas, a familias que entran en maltratos y situaciones de explotación para el servicio. Ahora, como vimos, estos personajes son estereotipos muy idealizados, ¿verdad? La señora y el señor súper buenos, súper nobles, súper cariñosos, súper buen profesor, y los niños bastante acogedores, amiguitos, etcétera, excepto este niño que llega, que es el más callejerito de todos, el que más ha sufrido en la calle, el que está más endurecido por la calle, y aún así ese acaba moldeándose, ese acaba doblándose ante la bondad y el cariño. Es la moraleja de lo que hablaba, que en realidad este niño que era el niño del malo, porque era un niño de la calle, ese muchachito era calle, su mirada, todo lo de él era totalmente diferente. Sin embargo, con todo este trato, con todo lo que vimos que pasó ahí, pues entonces en lo que se convirtió realmente. Y él mismo haciendo, porque de la primera, él está haciendo como una carreta o una carretilla, algo de eso. Y porque el muchacho tiene madera también, tiene toda esa parte que le permite a él innovar y que los otros niños con esa inocencia que tenían no podían hacer lo que él estaba haciendo en ese momento. Bueno, que este niño viene con maña, ¿no? Es un niño que sabe robar, sabe jugar, sabe apostar dinero, sabe fumar, sabe beber. O sea, es un niño que viene mañoso, ¿verdad? Que viene mañoso. Viene de la calle. Mucho tigueraje, mucho tigueraje. Mucho tigueraje, sabe apostar, sabe insultar. O sea, el sabe niño estaba mover, saltar. mañoso. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en estos días, hace bien poco, 2 días o algo así,
surge unos videos en las redes sociales de unos niños en el frente de Agora Mall. ¿Ustedes lo vieron eso? Sí, el conflicto Unos se ha niños generado. tirando piedra que dicen que además cuando entran al mall roban, se ponen a brincar, a subirse a las escaleras y a tirarse. A las señoras que van les agarran el fundillo. O sea, una serie de travesuras que ya tenían al guardián más que harto. Y parece que el guardián, yo no vi el video de esa parte, pero que el guardián le da su bofetón o algo así. Hay Sí, quienes hay un dicen bien conflicto. merecido, bien no, bueno, ¿qué hacemos con ese tipo de niños? Ahí está Dan, en esos niños está Dan. Exactamente. Esos son nuestros Dan ahora mismo. Sí, 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 sí. Que aquello que es del 1800 tanto, pero esto está presente ahora, de ahí que son estas instituciones, ojalá que hayan más CONANI, ojalá, y tú sabes que Ágora Amor es un lugar donde convergen muchas clases de personas, porque es lo que está más ahí en la John F. Kennedy, que vienen de donde sea, que vienen Cerca tal del vez de la metro. escuela. El metro. Exactamente, vienen de las escuelas y se meten ahí, en fin, que como que esto casi no se ve en otros sitios. Sin embargo, es la primera vez que oí el tema y no lo oí completo, sí que hubo ese tipo de conflicto, pero eso sucederá y si no se ponen duros, si no se ponen fuertes, se convierte eso en un desastre, entonces la gente dejaría de ir a Ágora simplemente Ahí lo cuando... que quisiéramos es, no es que le prohíban la entrada a los niños, es que rehabiliten esos niños. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí está la labor de los CONANI, del gobierno y de todo eso. ¿Qué hacemos con los vándalos de la calle? Especialmente cuando son niños. Ahora, No, señores, y son niños que tienen familia, y este caso en particular, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos que pensar, no la consecuencia para el niño, sino la consecuencia para la familia que ayude a identificar las necesidades de esos niños y de esa familia y se le acompañe, pero jamás se podrá justificar que ninguna autoridad y sobre todo adulta golpee a un niño o golpee a un ciudadano. Porque se supone que las seguridades están entrenadas para controlar, salvo que sea una persona que lo esté atacando con armas a un mismo nivel, usar la fuerza. O sea, y una autoridad con entrenamiento militar tiene cómo controlar o alejar a personas y particularmente a niños. O sea, lo que se cuestiona es el que se golpeen y que se tomen aún con un adulto para llevarlo a control y por eso existen muchos recursos a nivel de seguridad que no lleven a esos niveles porque indiscutiblemente se está cayendo en una violación y una agresión a menores que ya eso genera un desbalance. Entonces, pero sí hay una realidad de niños en la calle, hay niños que se entrenan para vandalizar, para delinquir, el CONANI no es suficiente, o sea, como muchas instituciones hay una centralización, no sé lo que pasa en los pueblos porque estamos viendo el país desde la capital, pero ¿qué pasa en el resto de las provincias? Y en el país y en Latinoamérica, señores, pensemos en Brasil, ese Brasil de los años 90, de los años 80, que los niños lo mataban y le ponían un letrero y decía, le hicimos un favor porque esta era una lacra para la sociedad. Pero está la confianza en la educación, porque el mismo caso de Brasil, lo que ha logrado en las favelas, la educación, yo pude visitar una favela y ver algunos modelos de educación en sitios que son impenetrables, cómo la educación va transformando y sobre todo con el arte, lo que logran hacer, lo que ha hecho la teología de la liberación, sobre todo con el tema de los niños y de las niñas, y todo lo que falta porque cada vez que las sociedades se tornan más complejas, miren ahí, lo que él hizo fue robar una cartera.
o robarse tal vez una fruta de un mercado, pero ahora es mucho más complejo. O sea, cómo se explotan y se usan los niños en tema de narco, en temas que implican droga, en temas de robo, en temas de sicariato. O sea, esto es el romanticismo puro de 1800. O sea, Ahora, lo que está todo el tema Palomo. De hecho, hay una novela dominicana de Pedro Valdés, maravillosa, que se llama Palomo, y cómo a través de la música urbana, los textos de la música urbana, cómo incide la música urbana en estos niños, y en la calle, señores, la prostitución infantil, con lo del turismo. Aquí se han hecho programas con fondos internacionales para rescatar, y hay cantidades de instituciones, hablamos de CONANI, de instituciones ONGs que trabajan específicamente con niños. Por ejemplo, el tema Oye, del matrimonio. precisamente hace 2 días yo venía oyendo en el radio una entrevista a una representante de Save the Children. Ella era una española que están trabajando ahora en Pedernales para Sí. evitar que se arme ¿cómo dirían? El entramado que permite la trata de niños. Porque dicen que ellos están trabajando en Bávaro, en Puerto Plata, en muchos sitios donde ya está instalado ese esquema. Y la idea es que como el turismo en Pedernales es nuevo ahora con el asunto de los cruceros, evitar que se instale ese esquema. Eso es lo que están tratando por medio de educación, por medio de hasta los taxistas, entrenarlos a que si ven a un niño que lo están llevando, o sea, entrenar a la población completa del pueblo para evitar que se pueda instalar ese esquema, porque como decía, el turismo trae muchas cosas buenas y también trae muchas cosas malas. Y entre esas Así cosas es. malas que trae la prostitución y trae específicamente más mala de todas la prostitución infantil, la trata de niños y niñas. Entonces, pues, importantísimo eso. hace muchos Así años es. en Barahona, Preventivo. decía que hace muchos años en Barahona, en esa época el Hotel Guarapuya todavía se podía ir, hace muchísimos años. Nos encontramos allá con unos que en esa época se llamaban comisionistas, ¿verdad? Que eran las personas que iban desde la capital, llevar la mercancía a los diferentes pueblos, en fin. Y él decía, Barahona está virgen. Desde que comienza el turismo, Barahona ahí se cayó. Ahí entra todo, porque como tú acabas de decir, va a entrar la prostitución y entrará el tema de las drogas. Eso dijo ese señor. Estamos hablando como de 25 años atrás, o quizás más, casi 30 años. Eso dijo ese señor. Una pregunta que yo quería hacer. Ustedes como educadores, ¿por qué en moral y cívica eso se radicó de las escuelas? No está en el pensum Yo de no las tengo respuesta para eso porque Sí, hemos estado en desacuerdo todo el tiempo con eso, pero pero yo puedo argumentar algo. El tema, la moral y la cívica, es un contenido muy amplio, y en un enfoque por competencias. No hay, aunque hay unos contenidos que abordar, yo entiendo que no ha desaparecido. Incluso yo escucho a maestros dentro del área de sociales hablando de este tema, de la moral y la cívica. Es que hay una competencia que se llama conciencia moral y ética. Hay una competencia que se llama trascendencia. Hay una competencia que se llama ética y ciudadana, que esos contenidos que estaban concentrados y como muy parciales aparecen en esas otras, pero además hay una mirada de que la moral y la cívica la trabajaba un profesor que en muchos casos era como pasa y pasaba con las clases de arte, la da cualquier persona. El profesor, porque era era un como un relleno, crédito, ¿no? un relleno.
Y el programa era un programa, en el currículo del plan de Senar se trabajaron unos contenidos y todas unas estrategias, pero se supone que la moral y cívica, porque ahí hay dos competencias que tienen mucha fuerza en el currículo, y es la conciencia ética y ciudadana, y además el tema de lo que era religión ya no existe como religión, sino que se llama formación integral humana y religiosa. Y cuando miramos la perspectiva de esa competencia, tenemos que hay unos temas de trascendencia, no necesariamente de catolicismo, porque también hay que ver esa perspectiva y todo eso se conecta. Hay un tema de trascendencia, del tema de la fe, hay unos temas psicológicos, hay unos temas de conciencia ambiental que tienen mucho que ver con la moral y la ética. Ahora mismo es uno de los retos que tiene la humanidad a nivel de conciencia y a nivel moral. Ese debate moral, por ejemplo, de si cojo funda, no cojo funda de supermercado, con lo que pasa con el plástico, si reciclo, si no reciclo, el tema del agua. O sea, yo pienso que no desapareció, se amplió. Eso no lo entiende todo el mundo, porque el tema de un currículo por competencia, independientemente de que el Estado lo haya asumido, no es que estamos preparados para que los maestros lo implementen y para que los maestros lo entiendan y respondan preguntas como esta. Ahora, lo que sí es que no es necesario tener una materia que se dedique solo a eso, cuando esos temas son ejes transversales que deben estar presentes en toda la materia. O sea, si tú estás hablando de biología y tú vas a hablar ahí del reciclaje, de la protección al medio ambiente, eso es un tema de moral y cívica. Claro. Sí, Claro. y si estás hablando, no sé, de muchas, en sociales, por ejemplo, del maltrato, del racismo, del maltrato, esos son temas de moral y cívica. Entonces, son O el ejes ruido, transversales que Cecil, están a través de todas las materias. que tú andes en un carro con un musicón y te me pares en el frente de mi casa. ¿Tú entiendes? Ese es un Contaminación tema. auditiva. Es un tema ambiental, pero es un tema moral también, o sea, que implica una De ética irrespeto a los derechos del y de prójimo. mi espacio, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, por ahí va. Lo que pasa es que esta película lo hace desde esa perspectiva y de cosas que se estaban hablando en educación en ese momento y que a nivel de psicología se estaban discutiendo, de psicología educativa y de psicología de la personalidad también. Miren, antes de terminar, a mí me gustaría llamar la atención sobre la actriz que hace el papel de la tía Así, Joe. No sé si ustedes reconocen quién es ella. yo la reconozco de Manhattan, la película Bueno, ella es de Mariel Woody Allen. Hemingway. Mariel Hemingway, no confundir con su hermana Margot Hemingway. Pero las dos son las nietas del escritor Ernest Hemingway. Ah, ok. Ellas las dos, tanto ella como su hermana destacó más como modelo, ella destacó más como actriz. En la actualidad, Mariel Hemingway tiene 61 años. Y el chico es hijo, digo, el señor, Ajá, que en sus años mozo era un galán, es el hijo de Susan Sarandon. sí. Tremenda actriz, Susan Sarandon. De verdad que sí. Sí, Así si que, no me bueno, equivoco, estuvo señores. en una versión de Mujercita ella también, en una de las versiones, me parece. Sí, ella estuvo en una de las versiones de Mujercitas, no la que nosotros vimos, sino en la Anteriores. que sale Winona Ryder. Ella era la Sí, mamá, que por cierto, esa versión de Mujercitas es muy buena también, así es. muy, muy buena. Y estuvo en Netflix hace unos años Sí, también. estuvo en Netflix y las dos han estado en Netflix. Bueno, yo no sé, señores, si yo creo que ya hemos un poco Sí, recortado bastante las esquinitas de la película. Y si me permiten mostrarle cuál será la próxima película que vamos a analizar. Bien, la película que vamos a analizar el próximo martes se llama The Society of the Snow o La Sociedad de la Nieve. Está basada en una historia real. Me imagino que muchos de ustedes recordarán, esto es
casi historia patria, en 1972, el accidente de aviación que sucedió en los Andes, que transportaba un equipo de fútbol, creo que era. Transportaba un equipo de fútbol de Uruguay. Entonces, esta película es una producción española y actualmente es la representante de España para mejor película internacional en los Oscars, perdón. Así que vamos a verla para irnos formando una idea cuando venga la premiación de los Oscars y nosotros tener nuestros favoritos si podemos. Ya lo saben, está disponible disponible en Netflix. La restricción es alta, tiene una restricción de 16 años para arriba por temas muy adultos que trata. Los que recordarán de qué forma sobrevivieron. No quiero arruinar, sí, arruinar lo que va a pasar en la película, pero la forma en que ellos sobrevivieron, pues fue bastante sui generis. Así que vamos a verla. Es una película un poco larga, así que dispongan de tiempo, pero según la crítica, maneja muy bien, a pesar de ser larga, no cansa, tiene sus buenos momentos de acción y de tensión que hacen que no pesen esos minutos de más que tiene con respecto a lo normal que debe durar una película. Hay un dato importante de la película y es que muchos de los que todavía sobreviven, de los que están vivos, aparecen en la película, no en su propio papel, porque en su papel eran jóvenes, pero aparecen haciendo otro papel en el film. O sea, uno aparece como un extra pasando por detrás y así. Hay varios de ellos, de los sobrevivientes, que aparecen en la película. Entonces, pienso que es una buena elección para irnos calentando con la premiación de los Oscars. Y nada, señores, nos vemos el martes 23 de enero a las 7:30 otra vez. Porque esta película es recién, Esta película se estrenó ahora. Se estrenó a final del 2023 y Netflix la estrenó el 4 de enero. O sea que la tenemos fresquecita en Netflix, muy fresquecita. Vale la pena entonces calentarla un poquito ahora. Bueno, señores, así que nosotros no tenemos más que agradecerles su fidelidad a este espacio y el apoyo que nos muestran. Así que muchísimas gracias y que este 2024 que estamos iniciando con este Cineforum de hoy sea muy bueno para todos, que podamos estar, como dice Tamara, en salud y que podamos seguir reuniéndonos con el mismo entusiasmo de siempre.